Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karin. Esto es Español con Karin y esta es la segunda parte de los pronombres átonos, ¿sí? Ya habíamos hablado en el video anterior, en el video número 1, sobre la función de objeto directo y la función de objeto indirecto de estos pronombres. Bien, ahora vamos a hablar de la combinación de ambas funciones y cómo se produce. Bien, vamos a comenzar ya. Entonces vamos a ver que cuando se sustituye el objeto directo y el indirecto al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre vamos a tener este orden, ¿ok? Primero el objeto indirecto, acá, luego el objeto directo y luego el verbo conjugado, ¿ok? Esto es en el caso, como ya dijimos en el video anterior, cuando los pronombres van antes del verbo y van separados del verbo, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, doy flores para ti. Nadie dice esto, ya saben que estas son frases que colocamos así para que las personas extranjeras que no hablan español puedan tener un sentido, un significado cierto de lo que significa, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría ahí? ¿Para quién son las flores? ¿Sí? Ahí las flores son para ti, ¿sí? Para tú, para vos. Bien, este va a ser el objeto indirecto. Entonces, como se trata de la segunda persona del singular, voy a utilizar el pronombre te. Entonces, ahí digo, te doy flores. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que doy? ¿Qué recibe la acción directa del verbo? Las flores, ¿verdad? Entonces, este es el objeto directo. Y ahí, como es femenino y es plural, lo voy a cambiar por el pronombre las. Entonces digo, te las doy. Esto es la combinación del objeto directo y el objeto indirecto. Te, a ti, a vos, a quién. Recuerdan que le preguntábamos el verbo a quién, al verbo dar en este caso. Muy bien, te, a ti. Y las, cuando le preguntamos al verbo qué, ¿sí? Las flores. Y luego eh, el verbo directamente. En este caso estamos hablando del aún, de los pronombres que se utilizan separados y antes del verbo. Bien, entonces fíjense el orden: objeto indirecto, objeto directo, verbo. Bien, muy bien. Siempre el objeto indirecto va a estar primero, siempre, ¿ok? Eso es una regla. Fíjense acá con las preguntas, recuerdan las preguntas que hicimos en la primera parte. Muy bien. ¿Te han dado ya los resultados? No, me los darán la próxima semana. Entonces, a mí, ¿sí? Y los resultados. ¿Bien? Muy bien, entonces para recordar esto, podríamos pensar que el algo es el objeto directo y el alguien es la persona, ¿verdad? Es el objeto indirecto. Bien, eso nos puede servir para recordar un poco. Muy bien. Lleva esa camisa para ti. Ya saben que nadie dice esto, que estas frases están colocadas así para que persona extranjera pueda entender, ¿verdad? Entonces ahí decimos, llévate esa camisa, ¿sí? Para ti, para vos. ¿Sí? Y cuando decimos llévatela, estamos diciendo llévate para ti y la camisa, llévatela. En este caso, como lleva, en este caso es un imperativo, va después del verbo, ¿sí? Y juntos formando un solo verbo, un verbo compuesto. Además gana un acento acá, lleva un acento acá porque se convierte en una palabra esdrújula o sobresdrújula, que en portugués serían as proparosítonas, ¿sí? Muy bien. Este ejemplo ya lo he puesto en otros videos, pero ahora estamos justamente hablando de eso. Doy flores a tu prima. Entonces primero va el objeto indirecto y luego el objeto directo, ¿verdad? ¿Para quién son las flores? Para tu prima, para ella, ¿verdad? Entonces ella es femenino singular, como el objeto indirecto no tiene género, ahí voy a utilizar le, ¿verdad? Entonces digo, le doy flores, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué doy? ¿Qué le doy? Flores. Este va a ser el objeto directo, es femenino, es plural. Voy a utilizar las, ¿verdad?
Entonces ahí quedaría le las doy. Pero ese le las doy es incorrecto. Acá se va a sustituir el pronombre le por un se. Se las doy. Es una de las reglas de eufonía y cacofonía, ¿sí? Porque le las doy es cacofónico, no suena bien. Entonces por eso cambiamos ese le por se y se dice se las doy, ¿sí? Entonces, siempre que ocurra esto con la tercera persona, sea el singular o sea del plural, vamos a sustituir ese le o ese les por se. Siempre que se combinen objeto indirecto, ¿verdad? Y objeto directo más un verbo, vamos a sustituir, en la tercera persona solamente sucede esto, ese le o les por se, ¿sí? Muy bien. Acá está un poco lo que les estoy diciendo. Cuando el pronombre le, ¿verdad? Que es del objeto indirecto, está seguido por un objeto directo, lo, la, los y las se va a convertir en se, ¿sí? ¿Le has puesto el pijamas a la niña? Sí, ya se lo he puesto. A la niña el pijamas. ¿Bien? Muy bien. No di las llaves a ti. Nadie dice esto, ¿ok? Entonces aquí, ¿a quién no di las llaves? A ti. Este es el objeto indirecto, ¿ok? Entonces, como es de la segunda persona, vamos a utilizar el pronombre te. No te las di. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el objeto indirecto. Vamos a ver ahora el objeto directo. ¿Qué no te di? Las llaves, ¿verdad? Entonces este va a ser el objeto directo. Como es de la tercera persona del plural, lo voy a sustituir por las. Y va a quedar así. No te las di. ¿Sí? Ahí estamos sustituyendo en el orden. Primero va objeto indirecto, luego el objeto directo y luego el verbo. ¿Bien? Esa primera formulita que vimos al principio. Voy a escribir una carta a mi amigo. Ya sabe que nadie dice esto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién voy a escribir una carta? A mi amigo. Ese va a ser el objeto indirecto. La carta va a ser el objeto directo, pero vamos a hablar primero del objeto indirecto. Acá es de la tercera persona, del singular, ¿verdad? Vamos a utilizar les. Y como voy a escribir, es una perifrasis, ya lo explicábamos en el video anterior, entonces puede ir antes o después, ¿verdad? Entonces cuando va antes va separado, no rompe la estructura, siempre queda voy a escribir todo junto. No puedo colocar este le aquí, no puedo decir voy le a escribir, tampoco puedo decir voy a le escribir, ¿no? No, no, no. O va antes o va después junto al verbo. Le voy a escribir una carta o voy a escribirle junto, formando un verbo compuesto, una carta. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a escribir? Una carta femenino, singular, como es objeto directo, lo voy a sustituir por el pronombre la. Quedaría, le la voy a escribir, ¿sí? O voy a escribirlela. Pero ya les dije que esto es cacofónico y que no puede suceder y que por eso se va a sustituir cuando se combinan ambos, objeto indirecto y objeto directo, en la tercera persona, sea el singular o sea el plural, ese le se va a sustituir por se. Y quedaría entonces, se la voy a escribir o voy a escribírsela, ¿sí? Junto formando un solo verbo, ¿ok? Una sola palabra, un verbo compuesto. Y fíjense que continúa el orden. Objeto indirecto, objeto directo, verbo. Aquí igual, ¿no? Verbo, objeto indirecto, objeto directo. Siempre el orden de los pronombres va a ser el mismo. Primero el indirecto y luego el directo. ¿Ok? Lavé los pantalones a mi hija. Nadie dice esto. ¿Ok? ¿A quién? ¿A quién lavé los pantalones? A mi hija. Entonces ella va a ser el objeto indirecto. Lo voy a sustituir por el pronombre le, que es el singular de la tercera persona, y ahí digo, le lavé los pantalones. Perfecto. Ahora, ¿qué lavé? Entonces son los pantalones. Este va a ser el objeto directo, ¿sí? Y lo voy a sustituir con el pronombre los, ¿ok? Por ser masculino plural de la tercera persona.
Normalmente, o lo más lógico sería que quedara le, los, lavé, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese le y les, ¿verdad? Cuando se combina con un los, la, las o con un lo, se va a transformar en se, ¿sí? Y se mantiene el orden, objeto directo, objeto indirecto. Se los lavé, es lo correcto, ¿ok? Muy bien, ellos cantaron una canción a nosotros. Ya saben que nadie dice esto, eso es solo para que persona extranjera pueda entender nuestra lengua. Entonces, ¿a quién cantaron? A nosotros. Entonces, nosotros somos el objeto indirecto. Vamos a utilizar el pronombre nos. Ellos nos cantaron una canción, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué nos cantaron? Una canción. La canción va a ser el objeto directo. Es femenina, es singular, utilizo la. Ahí vamos a decir, nos la cantaron. Objeto indirecto y luego objeto directo. Bien. Ya vimos un poquito con la perifrasis, ¿verdad? Que también puede ir antes el verbo, ¿sí? Y ahí tenemos un objeto indirecto y objeto directo después, solo que acá forma una sola palabra. Vamos a ver de nuevo el ejemplo de voy a escribir una carta a mi amigo, ¿sí? ¿Ok? Lo tenemos acá, perdón. Entonces ahí queda voy a escribir la, ¿sí? Este se es el objeto indirecto y la objeto directo. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver la próxima. Con el gerundio, ¿verdad? Y con el infinitivo y con el imperativo afirmativo también van a ir después. Siempre. Acá se aplica la misma regla que explicamos en el video anterior sobre el uso de los pronombres enclíticos o pospuestos. ¿Ok? Ellos son los que se colocan después del verbo, junto al verbo, formando una sola palabra y siempre va a ser con el imperativo afirmativo, con el infinitivo o con el gerundio, ¿ok? Y van a ir después del verbo. Quiero un coche, en imperativo afirmativo. Cómpramelo. A mí, el coche, ¿sí? Cómpramelo. Bien, vamos a ver acá. Quiero un coche, ¿ok? Puedes comprármelo con infinitivo, ¿sí? A mí, el coche. Fíjense que se mantiene el orden, objeto indirecto, objeto directo. Y bueno, acá está junto el verbo va antes. Es la otra formulita. ¿Ok? Muy bien. ¿Has hecho los deberes con el gerundio? ¿Sí? No. Estoy haciendo los. ¿Ok? Los deberes, las tarefas, la escuela. ¿Sí? El verbo está en gerundio y el pronombre átono va después junto al verbo formando un verbo compuesto y haciendo una palabra esdrújula y por eso tiene un acento. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya les había dicho que las formas le y les se van a cambiar por se cuando se utilizan con la, lo, las y los. Da el libro a Lucas. Nadie dice esto, ¿no? Decimos dale el libro a él, a Lucas. Dáselo, ¿sí? Imperativo, afirmativo. Dase a él el libro. Presta el ordenador a tu hermana. Ahí es préstale a ella, a tu hermana, el ordenador. Préstaselo, ¿sí? A ella, a tu hermana, el ordenador. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver si creamos imperativos acá. Sí, vamos a practicar creando imperativos. ¿Bien? Muy bien, entonces acá vamos a ver. Dar voz la noticia a Susana. ¿Cómo diríamos a una persona que le dé una noticia a Susana? Ahí decimos dase la. ¿Sí? ¿Por qué decimos dásela? Da, en este caso, ¿verdad? Es el verbo en imperativo, ¿no? Es el imperativo. Se, ¿verdad? A ella, a Susana, es el objeto indirecto, ¿verdad? Y la es el objeto directo, la noticia, ¿sí?
Muy bien, vamos a ver acá. Cuando yo pido a los estudiantes escuchar las explicaciones, ¿cómo les digo a ustedes? Les digo, escúchenlas. Escúchenlas. Entonces tenemos que ese en Q, escuchen, ¿verdad? Va a ser el verbo escuchar, ¿sí? En imperativo. Bien. Vamos a tener que las va a ser las explicaciones, ¿sí? Bien. Vamos a hacer otro acá. Pon la mesa, pon tú la mesa. ¿Cómo sería? Acá simplemente como es un imperativo voy a decir ponla. Ok, perdón que no está escribiendo. Acá voy a escribir ponla, ¿sí? Ponla. Ok, entonces ese ponla es la mesa. Bien. Repetir vos la pregunta. ¿Cómo le digo a alguien que repite la pregunta? ¿Sí? Para vos. Sería repite, ¿ok? Repite la, ¿ok? Con repetir, repite la. Ese la va a ser definitivamente la pregunta, ¿ok? Y el repite va a ser el verbo repetir, pero en imperativo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver acá. Con guardar la cartera ustedes. ¿Cómo sería? Ustedes, ¿verdad? Ahí sería guarden, guarden la. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener que ese la va a ser la cartera y guarden va a ser el verbo, ¿verdad? Acá, guardar en infinitivo. Perdón, en el imperativo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora vamos a hacer los ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio C. Ya habíamos hecho el A, el B. Y ahora vamos a hacer el ejercicio C, que va a ser todavía sustituir por separado el pronombre átono según lo que está ahí. Por ejemplo, en este primero, coge esos guantes del suelo. Ahí sería cógelos del suelo, porque los está haciendo referencia a los guantes, ¿verdad? Muy bien. Acá vamos a decir en la segunda, en la primera es objeto directo, en la segunda va a ser objeto indirecto. ¿Puedes recomendar un libro para mí? Nadie dice esto, pero vamos a acomodarlo. Puedes recomendarme, ok, utilizamos el me, un libro. Aquí, como está después del verbo, y es un verbo en infinitivo, tenemos que colocarlo junto al verbo, ¿sí? ¿Está bien? Junto al verbo. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacer el siguiente ejercicio también. ¿Ok? En el siguiente ejercicio vamos a ordenar las frases que están desorganizadas. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y luego vamos a sustituir, ¿verdad? O hacer la combinación de objeto directo y objeto indirecto. ¿Sí? Por ejemplo, pasa la pelota a Rubén. ¿Sí? Nadie dice esto. Ahí decimos pásala la pelota a Rubén y pásasela. ¿Ok? Manteniendo el orden. Primero el objeto indirecto y luego el objeto directo. ¿Sí? Vamos a hacer los ejercicios hasta acá, porque ahora queda un poquito más de la explicación de los objetos directos e indirectos. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver los usos y las restricciones. Entonces van a ser hasta acá, hasta la número 9. ¿Ok? Esconde el chocolate a las primas y lo dejamos ahí porque luego vamos a hacer estos últimos ejercicios. ¿Bien?
Muy bien, vamos a volver entonces con las explicaciones. Vamos a hablar de los usos y las restricciones. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es que no vamos a usar estos pronombres átonos de objeto directo con el verbo gustar y con verbos similares. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es, cómo se usa el verbo gustar, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver que no se usa el objeto directo con el verbo gustar. Ahí no podemos decir me lo gusta mucho, por ejemplo, ¿sí? Ahí lo correcto sería me gusta mucho, simplemente, solo quitamos ese lo, ¿bien? Muy bien, ¿cómo voy a utilizar el verbo gustar? El verbo gustar se va a utilizar con el objeto indirecto, ¿sí? Duplicado. A mí, primero vamos a utilizar una preposición, un pronombre tónico y luego viene el objeto indirecto. Me gustan los insectos, a ella le gusta bailar, a ella le gustan los bailes, a nosotros nos gustan los libros, a ustedes les gusta el chocolate. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver también que ese pronombre lo vamos a utilizar para referirnos a personas, animales u objetos que sean masculinos, ¿ok? Además de los objetos directos masculinos también lo podemos utilizar para hablar de esos objetos masculinos, sobre todo cuando lo utilizamos como complemento de los verbos ser, estar y parecer. Por ejemplo, yo puedo decir, tu amigo es inteligente. Y para responder puedo decir lo es o puedo negarlo, no lo es. ¿Sí? Tu amiga es linda. Ahí puedo decir, ah, sí, lo es o no, no lo es. ¿Bien? Tu hermano está loco. Ahí digo, lo está o no lo está. Bien. Su mirada parece perdida. ¿Lo parece o no, no lo parece? Bien, entonces, en esta parte estamos viendo el lo como complementos de los verbos ser, estar y parecer. Ya esto lo habíamos explicado un poco en la primera clase cuando hablamos del artículo lo. ¿Recuerda? Cuando él dejaba de ser artículo y pasaba a ser justamente esto, un pronombre de objeto. ¿Ok? En este caso es un pronombre de objeto directo, pero que complementa a los verbos ser, estar y parecer. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar hablando un poco de ese lo porque él es muy particular, ¿ok? Lo vamos a usar también cuando sustituimos alguna información, ¿sí? Era un poco lo que veíamos en el ejercicio de mi mejor amiga se lo ha contado antes de que yo se lo dijera, en el ejercicio de completar en los espacios en blanco los pronombres objetos, ¿verdad? Ok, entonces ese lo estaba sustituyendo información. Fíjense acá en este ejemplo. Generalmente se usa con oraciones subordinadas. Él me dijo que la tienda estaba cerrada, ¿sí? Él me lo dijo. Ese lo es la información de que la tienda estaba cerrada, ¿sí? Es también común usar ese le en vez de lo. Recuerdan que les dije que les iba a explicar en el objeto directo qué significaba ese le entre paréntesis. Bueno, es esto que está acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es común usar el le en vez de lo cuando se trata de un objeto directo, pero solamente de personas del género masculino. Sobre todo se usa en España, ¿sí? En Latinoamérica se usa pero poco, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo llamo a mi primo Juan. Ahí yo puedo decir yo le llamo o yo lo llamo. Ambas son correctas. ¿Cuál es la diferencia? Que este le puede ser que lo escuchemos más en España o en otros países. Y, por ejemplo, en Argentina vamos a utilizar más yo lo llamo, ¿sí? Esa es la diferencia, como el lugar donde se usa. Ella abrazó a su hijo, ella lo abrazó o ella le abrazó. Entonces ahí ambas son correctas, ¿bien? Muy bien, vamos a ver también que los pronombres personales masculinos, también de objeto directo, para personas y cosas que son los y los, ¿verdad? Se van a poder sustituir con ese le o les, ¿verdad? Solamente cuando se trata de personas masculinas. ¿Has visto a Fernando? No sé. Hace un rato le vi en su cuarto.
o no sé, hace rato lo vi en su cuarto. Entonces, ese le y ese lo van a hacer a Fernando, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver que a veces también en una frase se coloca 2 veces el objeto directo o 2 veces el objeto indirecto. Esto no es un error, ¿ok? Probablemente si lo traducen en su idioma no tiene mucho sentido, pero en el español es de lo más normal. Si no es ningún error, no constituye un error, no es repetición y tampoco es redundancia cuando se trata de los pronombres, objeto, ¿ok? Por ejemplo, cuando lo colocamos al inicio de una oración, lo hacemos para dar énfasis y evitar confusiones, ¿sí? Esta es la situación. Él pagó la cena, pero yo pagué el cine. Entonces yo puedo decir, la cena la pagó él. Y ese la no está repetido, ¿ok? Acá es artículo y acá es un pronombre de objeto directo que está haciendo énfasis para aclarar alguna cosa, ¿sí? Muy bien. A mí no me ha llamado nadie, ¿ok? Yo puedo simplemente decirlo a partir de acá, no me ha llamado nadie, ¿ok? Pero cuando digo a mí, no me ha llamado nadie, estoy dando como el énfasis, ¿ok? No es que uno es más formal que el otro, no se trata de eso. Es simplemente una repetición que hacemos para dar énfasis y para explicar mejor las cosas, ¿bien? A nosotros no nos vieron, a nosotros no nos vieron. Vamos a ver. Igual, acá yo puedo decir no nos vieron, pero siempre queda como mejor explicado, mejor dicho, cuando decimos a nosotros no nos vieron. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a repetir ese complemento cuando no hay un nombre específico, ¿ok? Y solo se tiene ese a mí o a ti. En ese caso es obligatorio, aquí sí es obligatorio usar el pronombre y no el complemento indirecto. Por ejemplo, nunca vamos a decir ella insultó a mí. No, ahí tenemos que decir ella me insultó o ella me insultó a mí. ¿Ok? Es lo correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Nunca vamos a decir ella insultó a ti. Ahí decimos ella te insultó o ella te insultó a ti. ¿Sí? Ahora, no va a necesitar el pronombre cuando son las otras personas gramaticales. Ella insultó a su jefe. Ella insultó a mi prima. ¿Ok? Muy bien. Yo entiendo que probablemente esto no tenga mucho sentido en su lengua materna, porque esto es muy particular, muy propio del español. ¿Sí? Bien, recuerden que estamos viendo esos detalles, esas diferencias para poder hablar muy bien el español y tratar de esquecer un poco ese portuñol. ¿Okay? Muy bien. Entonces, nunca vamos a decir ustedes no escuchan a nosotros. ¿Ok? Ahí vamos a decir ustedes no nos escuchan o ustedes no nos escuchan a nosotros. Bien. Muy bien, vamos a repetir ese objeto directo muchas veces, ¿ok? Y siempre es mejor repetirlo para que queden las cosas muy claras, porque además el nativo de español ya está acostumbrado a oír la repetición, si no, no entiende nada. Sí entiende, pero es mejor repetirlo para que queden también ustedes como que están hablando con mucha fluidez, con mucha fluencia, ¿ok? Nunca decimos, el señor Pérez compró una casa a su hija. Ahí podemos decir, el señor Pérez compró una casa para su hija, pero es muy poco, casi nunca usamos ese para él, para ella, no. Ahí decimos, el señor Pérez le compró una casa a su hija o el señor Pérez se la compró, ¿sí? La casa, ¿bien? Nunca decimos, Tomás recordó a su novia la fiesta. Ahí decimos, Tomás le recordó a su novia la fiesta o Tomás se la recordó, ¿bien? Daniel hizo cena para sus amigos. Ahí decimos, Daniel les hizo la cena o Daniel se la hizo. ¿Ok? Sustitución del objeto indirecto y del objeto directo. Bien, lo que ya explicamos hace poco.
A mi madre le han pagado el dinero que le debían. ¿Sí? ¿Le has pagado a Pepe el dinero que le debías? Muy bien, perfecto. Entonces hasta ahí vamos a ver las restricciones y los usos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se usan estos pronombres con los verbos pronominales, que son esos verbos, después vamos a ver un poco con detalle esos verbos pronominales, cómo se utilizan y cómo se conjugan con otros pronombres que no son los átonos. Pero vamos a tener una clase solamente para eso. Por ahora vamos a ver cómo se usan los átonos, ¿no? Acá vamos a ver que esos pronombres me, te, le, nos, os y les, ¿verdad? Van a ir con esos verbos pronominales. ¿No te importa lo que diga la gente? ¿Sí? Acá ese no te importa lo que diga la gente, yo pudiera decirlo también, ¿verdad? No me importa lo que diga la gente, o no le importa lo que diga la gente, o no nos importa lo que diga la gente, o no os importa, ¿sí? O no les importa. ¿Por qué? Porque el verbo importar en español no es como en portugués, no es se importar, no. ¿Ok? Ahí él va conjugado con los pronombres, ¿sí? Átonos. ¿Bien? Muy bien. A nosotros nos molesta la música del vecino. Molestar en español tiene un sentido de incomodar, ¿sí? Ahí yo puedo decir, a mí me molesta, a ti te molesta, a él o a ella o a usted le molesta, a vosotros os molesta y a ustedes les molesta la música del vecino, ¿ok? Puede ser con cada persona gramatical. Muy bien, acá les voy a colocar algunos verbos y algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me apetece un jugo de naranja, ¿ok? A ti te asustan las arañas, a vos te encanta la cerveza, a él le duele la cabeza, a ella le fascina la playa, ¿sí? A nosotros nos impresionan las grandes ciudades. Fíjense que el objeto duplicado, ¿verdad? Puede ser prescindible. Yo simplemente puedo decirlo a partir del pronombre átono. Me apetece un jugo de naranja, te asustan las arañas, te encanta la cerveza, le duele la cabeza, le fascina la playa, nos impresionan las grandes ciudades. ¿Ok? Solo que si usamos el duplicado, hacemos un énfasis, tenemos como más fluidez en el habla y hablaríamos como los nativos del idioma. ¿Ok? Pero también los nativos hablamos a partir del pronombre átono. Bien. Acá les voy a leer los ejemplos sin leer el pronombre átono, perdón, el objeto duplicado para que puedan verlo. Fíjense. ¿Les parece bien pensar en el beneficio común? Les interesa su carrera, no paran de estudiar. Les preocupa el aprendizaje del español. Me enoja la gente que critica mucho. ¿Sí? Te incomoda su presencia. ¿Bien? Incomodar es como ficar desconfortable en portugués. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los pronombres proclíticos en general. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá. Ya sabemos que se escriben separados y antes del verbo. Te pago cuando reciba mi salario. Bien. Claudio se salió del grupo de clases. ¿Okay? Todos decían que iba a temblar. Lo repetían con frecuencia. ¿Sí? Fíjense acá, ese lo está repitiendo información, se está refiriendo a información. ¿Qué era lo que repetían con frecuencia? Esa información de que iba a temblar, ¿sí? Y a tremer, a tierra. Bien, te vi el otro día en la calle y no me saludaste, ¿sí? Siempre van antes del verbo y se escriben separados, ¿ok? Me lo dijo Ana, parece que es verdad. Se lo dijo Raúl a sus hijos, yo estuve allí. Le cayó muy pesada la cena anoche. Bueno, la imagen habla por sí sola, ¿no? Muy bien.
Ahora vamos a verlos cómo se comportan en clíticos, o sea, cuando son después del verbo y juntos formando una sola palabra, un verbo compuesto. ¿Ok? Ya sabemos que ahí siempre van unidos al verbo y que tiene que ser con los verbos en infinitivo, los que terminan en ar, er, ir, los gerundios, los que terminan en ando, yendo, y los imperativos positivos, que con el imperativo negativo no se puede. Con el imperativo negativo va separado y antes. Muy bien. El libro debes colocarlo en la estantería, ¿sí? Ok. Acá ya saben que cuando son formas de verbos compuestos o perifrases, ¿verdad? Puede ir antes o después, ¿sí? Esto ya lo explicamos bastante en lo que ya pasó de video y en la clase anterior, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, la pretende querer, alguien pretende querer a una ella, a una mujer, ¿sí? O a una chica, no sé. La pretende querer o pretende quererla, ¿ok? Va antes del verbo conjugado, separado o después del verbo en infinitivo, juntos formando un solo verbo. Nunca puedo decir pretende la querer, nunca puedo colocar el pronombre aquí. La estructura verbal tiene que mantenerse intacta, sin ser tocada. Lo consiguió colocar o consiguió colocarlo. ¿Bien? Le dio un virus y anda por ahí contándoselo a todo el mundo. Bien, entonces ese contándoselo es una palabra que se convierte en sobresdrújula, proparoxítona, tiene un gerundio, ando, ¿sí? Contando, es el gerundio, sé, a ellos, a todo el mundo, a todas las personas que conoce, lo. El lo está sustituyendo información. ¿Cuál es la información? Eso de que tiene un virus, ¿sí? Entonces anda por ahí contándoselo a todo el mundo. Bien. Acá con el gerundio y con la fórmula estar con gerundio pasa exactamente lo mismo. Puedo colocarlo antes o colocarlo después. Solo no lo puedo colocar no puedo romper la estructura, no lo puedo colocar entre el estar y el gerundio, ¿sí? Ahí puedo decir lo está sujetando o está sujetándolo, pero no puedo decir está lo sujetando. No, no, no. Esa forma no existe en español. Bien, se lo estuvo contando o estuvo contándoselo, ¿sí? Acá yo no puedo colocar estuvo se lo contando, no existe esa forma en español. Acá tampoco, tiene que ser antes separado del verbo conjugado o después del gerundio junto formando una sola palabra, un verbo compuesto. Muy bien. Con los imperativos siempre va a ser enclítico, siempre va fuera, ¿no? No pierdas más tiempo, tienes que hacerlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. Bien. Tienes que hacer círculos, dibújalos. ¿Ok? Hay un pollo frito en la nevera. Busquémoslo y comámoslo. Muy bien. Si están a dieta no pueden hacer esto. ¿Ok? Bien. Entonces acá, mírenlo. Siempre tan elegante. ¿Sí? Como para hablar de la elegancia de alguna persona. En este caso de un hombre, pero también puede ser de una mujer. Mírenla, siempre tan elegante. Movámonos de aquí, hace mucho sol, busquemos una sombra. ¿Sí? Díganle a su madre que vuelvo en un rato. ¿Ok? Díganle. Vamos a ver algunos cambios ortográficos que se dan. ¿Sí? Cuando se producen estos verbos. Cuando se producen estos verbos compuestos. Vamos a ver, porque también tiene algunas restricciones. ¿Sí? Entonces tenemos que, bueno, no se debe emplear con el imperativo negativo, ya lo saben, ¿no? No le digan al niño nada sobre los regalos de Navidad, es una sorpresa. Ahí decimos no le digan, es lo correcto, ¿sí? La negación, luego el pronombre y el verbo. El pronombre siempre va junto al verbo y separado porque es un imperativo negativo. Ahí no podemos decir no díganle, es incorrecto. ¿Bien? Por ejemplo, en verbos como casemos, nos,
ahí como no existe esa forma de decir casémonos, esa S desaparece y queda casémonos. Casémonos, casémonos ya, este fin de semana, ¿sí? Igual con vamos. Vamos es un verbo que existe, pero cuando le vamos a agregar el nos, ¿verdad? Vamos a quitar esa S y ahí va a quedar vámonos, ¿sí? Vámonos de viaje a Europa. ¿Bien? Digámoselo, es lo correcto. Acá también pierde una S. ¿Por qué? Porque la doble S en español no existe. Nunca usamos la doble S. No existe. Entonces no puedo decir digámoselo porque es incorrecto. Ahí es digámoselo. ¿Ok? Por más que parezca como la pronunciación de la doble S del portugués, no existe la doble S en español. Muy bien. Acá, por ejemplo, cuando decimos diga, diga usted, ¿verdad? Ahí vamos a decir díganos, ¿sí? Díganos cuáles son sus inquietudes, ¿ok? Acá se va a simplificar la N hacia una sola N, ¿ok? Díganos. Muy bien, pero cuando es plural, de un plural para otro plural, o sea, vamos a suponer que acá están varios profesores, no solo yo, sino otros profesores, y ustedes un grupo de alumnos, son dos grupos, el grupo de profesores y el grupo de alumnos. Entonces los profesores les preguntamos a los alumnos, ahora díganos sus opiniones, ¿sí? Es muy poco usado, es poco común, pero en este caso se mantiene la N, ¿sí? Ahora díganos sus opiniones, ¿bien? Muy bien, finalmente vamos a tener estos dos textos, ¿sí? Este texto que está acá, ¿ok? Que es sobre una situación, ¿no? Sergio le ha dejado el piso de Barcelona a su sobrino Emiliano. En España, cuando se habla de piso, se habla de apartamento, ¿verdad? Ok, le ha dejado el piso a su sobrino Emiliano, que va a venir a pasar unos días y le escribe algunas instrucciones, ¿ok? Vamos a repasar lo que ya aprendimos sobre los pronombres y vamos a rellenar los espacios en blanco, ¿sí? Bien. Muy bien, luego yo les envío las fotografías de este texto, se los voy a enviar junto con los videos para que lo tengan y luego les envío las respuestas. ¿Está bien? Vamos a hacer este texto y vamos a hacer este otro texto. ¿Sí? Acá vamos a escribir los pronombres que faltan. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a tener dos opciones. Fíjense que el número me lo indica, ¿no? Vamos a ver si puede ser antes o después del verbo. ¿Ok? Ustedes van a leer todo el texto y van a ver si el pronombre va antes o después del texto. Bien. Muy bien. Y para finalizar, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios que faltan. En esta clase es necesario hacer muchos ejercicios. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá el ejercicio F, donde vamos a combinar los pronombres de objeto directo y de indirecto. Recuerden el orden, ¿no? Primero va el indirecto y luego el directo, ¿ok? Y recuerden que ese le y les, él se va a cambiar por se antes de un objeto directo, la, lo, la y las, ¿ok? Este es parecido con el ejercicio anterior, ¿bien? Muy bien, vamos a hacer eso y luego en la G, que ya sería el último ejercicio, vamos a completar con la palabra que ustedes crean que deba ser ahí. Acá este ejercicio es parecido con el que hicimos de construir imperativos, ¿sí? Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a construir verbos compuestos, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me la envían y por ahí vamos resolviéndolo, ¿sí? Espero que les haya gustado, que hayan podido hacer los ejercicios y nos seguimos viendo en nuestra próxima clase. Chao, chao, se cuidan.